Buenas tardes. Nuevamente nos encontramos frente a ustedes para poder realizar una reflexión sobre lo que es la Procuración de Justicia. Hoy, jueves 4 de julio, se adelantó el Día del Abogado y lo que me llamó la atención profundamente fue precisamente la declaración del gobernador del Estado de México. Decía yo hace unos días en otra cápsula que cuando escucho las mañanas hablar a nuestro presidente me siento contento, me siento optimista, porque nos dibuja un México fabuloso, ataque de frente a la corrupción, el peso cada día más firme, más trabajo, etcétera. O sea, me motiva. Hoy en este desayuno me pasó algo similar, pero hoy con el gobernador del Estado de México. Casi rinde homenaje a los miembros del Poder Judicial, también a los de la Procuraduría, hoy Fiscalía General del Estado de México, entre otros, por supuesto. Pero como hoy vamos a hablar sobre lo que es la Procuración de Justicia, saco a colación este detalle. Es decir, el gobernador felicita inclusive al fiscal general porque hay un trabajo de los agentes del Ministerio Público minucioso, acucioso, responsable, etcétera. O sea, dice uno, pues o el tío no está enterado de nada, o no está tomando el pelo. Es decir, quien tiene conflictos con la justicia, se dice así coloquialmente, se da cuenta que quizás por alguna causa como el nuevo sistema, los agentes del Ministerio Público, no todos por supuesto, pero sí la gran mayoría, son prepotentes, descuidados, negligentes y sobre todo que no entienden todavía lo que es el nuevo sistema en el sentido de la lealtad que debe guardar el agente del Ministerio Público. Es decir, que el agente del Ministerio Público o fiscal, como algunos lo llaman, debe, de acuerdo a lo que marca en nuestra Constitución en su artículo 20, lo que debe buscar es la verdad de los hechos. Es decir, no se trata de que a un imputado se le cargue todo porque es imputado simplemente, no, sino que tenemos que buscar la verdad. Y si en un momento determinado el Ministerio Público descubre que no existe la participación de la persona imputada, es el primero que debe desistirse de esa acción penal. Yo creo que hablar de administración de justicia, de procuración de justicia, implica entender que está a cargo efectivamente los agentes del Ministerio Público, de la Policía Judicial, llamada en otro tiempo Policía Ministerial, y hoy en día se le llama Policía de Investigación. No está aislada, es decir, en el mejor de los casos, como alguien dice, no es autónoma del sistema. ¿A qué sistema me refiero? Es una concepción personal. La concepción que yo tengo es la de la seguridad pública. La seguridad pública está integrada por diversos elementos. Entre ellos está precisamente la administración de justicia, la procuración de justicia, la aplicación de lo que se llaman las penas, es decir, todo lo que es el sistema penitenciario, junto hoy con los jueces de ejecución de penas. Desde luego, debemos empezar por lo que es la policía, que llaman también preventiva. Todo esto en conjunto es lo que nos hace la seguridad pública. Y nosotros atendemos normalmente los efectos que produce, llamemos, el AMPA, es decir, los ciudadanos que tienen conductas desviadas, pues necesariamente van a parar con el agente del Ministerio Público. El agente del Ministerio Público procede a realizar una investigación y de ahí a veces, yo diría por regla general, se judicializa
Y ahí empieza todo el proceso penal. Entonces todo esto lo vemos con claridad y con realidad en una plena corrupción. La Procuraduría General de Justicia, hoy Fiscalía General de Justicia del Estado de México, como todas las fiscalías de la República, están plenamente contaminadas, es decir, hay corrupción. ¿Podríamos decir que en el Poder Judicial no la hay? Claro que también la hay. Hay corrupción también en la policía, también hay corrupción en la policía. ¿Habrá corrupción en el sistema penitenciario? También existe corrupción en el sistema penitenciario. ¿Qué hacer ante eso? Hablamos de los ejecutivos, primero el federal y ahora el estatal. No hablo de los demás porque sería muy aventurado hablar de ellos, pero casi, sin temor a dudas, podría yo decir que van por ese mismo perfil. Hablamos de que todo está bien, todo está perfecto, y solamente la gente que ha sido asaltada, que ha sido robada, que ha sido violada, y que desafortunadamente tiene que ir a parar a una agencia de Ministerio Público a iniciar una carpeta de investigación para la averiguación previa conducente, nos puede narrar con todo detalle cuál fue el trato que le dieron. Y olvídense del trato, el resultado. Normalmente existe un resultado nulo, es decir, nunca van a encontrar ni al violador, ni al homicida, etc. Mucho menos al ladrón. Hay una colusión, sobre todo entre el AMPA y la policía preventiva. Están perfectamente organizados y desde luego esa corrupción, esa colusión ha llegado también hasta la Procuraduría. Pero vamos a ver cuál es la causa o una probable causa de todo esto. Hablamos del sistema de seguridad pública. Esa seguridad pública se sustenta, desde mi perspectiva, en un eje fundamental. Se llama legislación penal. Tan es así que hoy tenemos un nuevo sistema acusatorio penal. Y esto porque pues tenemos que homologar un sistema mexicano con el sistema norteamericano y junto con los demás miembros o los demás estados de Latinoamérica. Uno de ellos que ha puesto quizás un buen ejemplo ha sido Chile y otros países que ya entraron en este nuevo sistema, alejándonos desde luego de nuestro sistema clásico que es el germano románico. Pero a lo que vamos es a esto. ¿Qué sucede con la legislación? La legislación penal es acorde, está conforme con las necesidades de una sociedad, me refiero a la sociedad mexicana. ¿Dónde iniciamos? Iniciamos desde luego en el Código Penal. El Código Penal del Estado de México tiene penas que van hasta los 70 años de prisión, que acumuladas en algunos casos llegan a los 200 o 300 años. Esto es ridículo verdaderamente. Hablar de penas de 20 años, de 30 años, me pregunto, ¿en qué se basaron para decir que 10 o 20 años si el discurso es la reinserción? Si se habla de una persona que se trata de reinsertar, nos damos cuenta que desde ahí, desde la terminología, el legislador no tiene ni idea de lo que está diciendo, ni idea de lo que legisló. Es decir, por una parte, pues se elaboran esas iniciativas en el Poder Ejecutivo y de ahí pasan al Poder Legislativo. Quedamos igual. Los diputados no tienen ni idea de lo que es el derecho. Habrá 2 o 3 que más o menos le entienden, pero no conocen realmente a fondo lo que es la problemática de seguridad pública y sobre todo estamos hablando de lo que es la llamada Procuración de Justicia. Si nosotros entendiéramos que se trata de abatir la delincuencia, pero de manera racional,
tendremos entonces que acudir a una legislación que sea verdaderamente racional. Una legislación que descanse en aspectos que efectivamente resuelvan la problemática. Bueno, ya traté lo que es el problema de corrupción, de ineficacia, de ineficiencia, de impunidad selectiva, desde luego. Ahora vamos a hacer una especie de propuesta, porque no se trata solamente de criticar un sistema, sino también de proponer una probable solución. Esta solución vamos a resolverla, proponer resolverla, y para efecto primero sintetizo. Ciertamente existe una gran corrupción en la llamada Procuración de Justicia. Segundo, la Procuración de Justicia constituye solo una parte de toda una estructura llamada sistema penal. Tercero, la Procuración de Justicia es el enlace entre el ciudadano acusado de la comisión de un delito y el juez que analizará si la conducta efectivamente es desviada, y si esto es así, si el imputado realmente participó en ese hecho delictivo. Cuarto, el juez ordenará que se aplique una especie de castigo al ciudadano sentenciado. Quinto, el Poder Ejecutivo y hoy el juez de ejecución de sentencias aplicará lo ordenado por el juez penal. Sexto, en todos los ámbitos señalados en los ordinales precedentes existe una terrible corrupción, como ya lo señalamos hace un momento. Séptimo, la corrupción no solo significa sobornos o influencias o tráfico de influencia, también significa negligencia, que también lo juntamos, torpeza e ignorancia en general de los operadores jurídicos. Octavo, todos los operadores mencionados en los ordinales precedentes se rigen por una normatividad. Noveno, la probable causa principal de la corrupción radica ni más ni menos que en la normatividad. O sea, ratificamos lo dicho hace un momento. Entonces, ¿cuál será la solución? Esto es muy sencillo resolverlo. Un cambio de normatividad. Por una parte, la normatividad debe eliminar antinomias, lagunas, confusiones, ambigüedades. Ejemplo, contamos con el artículo 14 constitucional en su párrafo segundo, en donde dice o se señala, se prescribe que nadie podrá ser privado de la libertad sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos. Por otra parte, tenemos en el artículo 16 de la misma Carta Magna, es decir, de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo segundo, que se podrá librar orden de aprehensión, perdón, es el párrafo tercero, se podrá librar orden de aprehensión y nos establece una serie de requisitos. Pero, aquí hay que apuntar, la orden de aprehensión se va a generar por un juez de control a petición de un ministerio público o de un agente del ministerio público. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay juicio previo, no hay ningún juicio, y aún así privan de su libertad a alguien. Veamos lo que dice arriba, en el párrafo primero del artículo 6, nadie puede ser molestado, sino mediante una orden judicial. Si se dan cuenta, formalmente se cumple, pero a pesar de ello, tenemos el tenor de la ley que señalamos, me refiero al artículo 14, párrafo segundo, es decir, existe un choque. Por una parte, se detiene, sí, orden judicial, ¿de acuerdo? Pero esta orden judicial es, repito, a petición del Ministerio Público. No hay juicio alguno. En cambio, el 14 constitucional sí nos señala que debe haber un juicio previo. Es decir, resulta lógico que no puedo castigar a alguien si no he comprobado plenamente que efectivamente participó en un hecho que la ley considera como delito. Esa es una antinomia. Otra que podríamos señalar sería la del 19 constitucional. Se decía en la exposición de motivos de la
reforma constitucional del 8 de junio del 2008, que por excepción se debería privar de su libertad a alguien que está siendo juzgado. Yo creo que esto debe ser. No se tiene por qué privar de su libertad a nadie si no se le ha comprobado plenamente que existe una certeza de la comisión del delito. Es decir, esa pena privativa de libertad, llámese como sea, preventiva o no preventiva, como quieran llamarle, pero es pérdida de libertad de la persona, debe abolirse, debe eliminarse. Y es imperdonable, pienso yo, que junto con el artículo 19 constitucional, la ley de amparo nos establece la ratificación que nos formula, por otra parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el sentido de hacer una, dicen, reclasificación. Es decir, cuando hablamos de un delito, creo yo que hoy en el auto de vinculación a proceso se fija la litis. Es decir, por certeza jurídica debe seguirse todo el proceso por el delito que se señaló en el auto de vinculación a proceso. Pues no, sucede que la ley nacional, es decir, el Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que el Ministerio Público podrá, dice, reclasificar en la acusación. Y por si esto fuera poco, puede reclasificar tanto en los alegatos de apertura en el juicio oral como en los alegatos de clausura. Es decir, todo esto propicia desde luego la corrupción. Estamos hablando de un sistema caduco, de un sistema viejo, añejo, que debemos desterrar. Las penas de larga duración deben ser sustituidas por penas cortas, pero debemos cambiar la intención, es decir, que una pena debe ser efectivamente pena, pero no pena con el sentido de venganza, de castigo, sino de modificación conductual. Entonces estamos hablando de que las penas deben ser, si usted me lo permite, severas, es decir, el que está sentenciado no puede estar contaminando o ser contaminado por otros compañeros, no, debe estar aislado y con un tratamiento que permita que, pues no sé, en 1, 2, 3 meses, 6 meses máximo, una persona encuentre realmente ese camino que nunca conoció, porque aquí hay una intervención definitiva de nuestro sistema escolar. El sistema escolar no cumple con sus funciones. Si se dan cuenta aquí, tendríamos que decir que el Estado, es decir, la autoridad, es también responsable de la comisión de delitos. Y por hoy aquí dejamos nuestra reflexión pensando que esto nos ayude también mientras llega a resolverse el problema de la legislación para evitar en lo más posible que haya menos corrupción en las autoridades. Nosotros debemos cuidarnos, evitar ir solos, bueno, ni solos ni acompañados a los antros, no salir en la noche, evitar ir a lugares solitarios y otras medidas que debemos ir tomando para que poco a poco también nosotros estemos seguros, evitar robos, evitar asaltos, etc. Muchas gracias, que tengan muy buen fin de semana, que Dios los siga bendiciendo.